Jóvenes, ¿qué tal? Bueno, me estaban escribiendo por el chat, pero no me había dado cuenta. Ya, bueno, están pidiendo que resuelva los ejercicios propuestos y en este caso Doris quiere que haga las 5 de propuesto. Ya, vamos a hacer las 5 y de ahí hacemos los otros propuestos. Ok, a ver, ¿qué nos dice acá las 5? Carlos fue al mercado con 200 soles a comprar leche, frutas, pollos y verduras, gastando, dice, 20 por E más 2 al cuadrado soles. Y E es igual a esta expresión donde todos los ángulos de la expresión E son agudos. O sea, se refiere a todos los ángulos que están aquí dentro de los paréntesis. Preguntan, ¿cuánto dinero le queda a Carlos luego de dichas compras? Bueno, para ello hay que hallar el valor de E. Mira, el E no está complicado de conseguir. Lo único que nosotros debemos darnos cuenta es que algunos ángulos que están en el numerador tienen sus respectivos complementarios en el denominador. Como por ejemplo, este 41 grados más alfa con el 49 grados menos alfa son complementarios. ¿Lo que quiere decir? Que si nosotros lo sumamos, 41 grados más alfa con 49 grados menos alfa, eso nos da 90. Si son complementarios y además agudos, ¿no? Eso quiere decir que, como yo tengo aquí secante, que es lo que aparece acá en el numerador de 41 grados más alfa, esto es lo mismo que su corrazón, que sería la cosecante, y de su complemento. Y su complemento es 49 menos alfa. Entonces, estos dos, al ser iguales, se cancelan. Lo mismo. Todo lo que tenemos en el numerador y denominador son productos. Análogo, se trabajan los demás. Por ejemplo, acá, 5pi sobre 18 menos alfa con el 2pi sobre 9 más alfa resultan ser complementarios. O sea, si yo sumo estos dos ángulos, acá se va alfa y esto con esto, se homogeniza, claro, acá por 2 eso es 4pi sobre 18, que te da 9pi sobre 18, que es pi medio. O sea que son complementarios. Entonces, al ser complementarios, quiere decir que como acá tengo seno de 5pi sobre 18 menos alfa, va a ser igual a su corrazón. La corrazón del seno es coseno y su complemento es 2pi novenos más alfa. ¿Ya? Eso. Entonces, estos dos también resulta ser igual. A ver, jóvenes, ¿alguien ha dejado encendido su micrófono? ¿Lo apaga? Y de forma análoga, para lo que tenemos acá, dice tangente de 4pi sobre 13 más alfa, ¿no? Entonces, este ángulo, 4pi sobre 13 más alfa, es complementario con el 5pi sobre 26 menos alfa. Sumamos estos dos ángulos y también nos resulta pi medio. Se puede comprobar, acá se va el alfa, sumo estos dos, acá se homogeniza, me queda 13pi sobre 26, que es pi medio. Entonces eso quiere decir que la cotangente de 5pi sobre 26 menos alfa es igual a su corrazón, que es tangente, y el complemento del ángulo, que es 4pi sobre 13 menos. Entonces también al ser iguales, se cancelan este con este.
Entonces al final me queda 1 y 1. Entonces eso quiere decir que la expresión E vale 1. Si es 1, yo reemplazo acá, que es lo que ha gastado. 1 más 2 es 3, al cuadrado 9, por 20, 180. Entonces eso es lo que ha gastado, 180 soles. Ya pues como en este caso, Carlos preguntan con cuánto dinero o cuánto dinero le queda a Carlos. Bueno, pues habiendo ido con 200 soles y gastó 180, claramente le queda 20 soles. Y la respuesta sería en este caso la B. Supongo que todo claro ahí. Bueno, como me han pedido que hagamos en realidad todos los propuestos, vamos a ir en orden. Voy a comenzar desde la 1, desde aquí. Bueno, en el problema 1 dice, una escalera está apoyada contra una pared formando un ángulo alfa con el suelo. Ya vamos a ver aquí la gráfica para entender esto. Ya, primero que nada, bueno, vamos a anular lo que no existe todavía. Entonces, me dice que la escalera está apoyada, ¿no?, contra una pared. Entonces, esta es la escalera, formando un ángulo alfa, dice, con el suelo. Este es el ángulo que forman con la línea del suelo. De repente un sismo, ¿no?, un movimiento sísmico hace que la base de la escalera, se refiere a este punto de aquí, la base de la escalera que inicialmente estaba a 0,7 metros de la pared, o sea que desde aquí hacia acá es 0,7 metros. Ya. Esa base comienza a resbalarse, alejándose 1,7 metros más y formando un ángulo beta con el suelo. Entonces significa que esto se empieza a resbalar por encima hasta que más o menos llega aquí. ¿Qué distancia se ha alejado? Dice que es 1,7 metros. Así, 1,7 metros. Muy bien. Entonces, si se resbaló hasta acá, entonces quiere decir que la escalera ahora está inclinada de esta forma. Así. Y ahora la escalera no cambia de longitud, sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, solamente que está en otra posición. Ahora, la escalera está formando con el suelo un ángulo beta. Es lo que me señala acá. Ya está, ¿no? Eso es lo que tenemos. Y luego nos indican de que alfa y beta son complementarios. Ya. Entonces, si alfa y beta son complementarios, quiere decir que suman 90. ¿Eso qué quiere decir? Que como acá es alfa y acá es 90, entonces acá tiene que ser beta porque alfa más beta tiene que sumar 90. Entonces acá sería beta. Lo mismo, como acá es beta, entonces y acá es 90, acá tiene que ser alfa. Y ahí completamos. Ahora nos dice, el costo de la escalera es de 140 tangente de alfa soles. Calcule dicho costo. Entonces tengo que sacar la tangente de alfa. Ya, pero para eso necesito no solo un cateto, el otro cateto también. Pero acá nos damos cuenta de algo, que los triángulos rectángulos que vemos aquí son congruentes. Mira, alfa, escalera, beta. Alfa, escalera, beta. Entonces, por la congruencia, quiere decir que este y este tienen la misma longitud, que en este caso va a ser 0,7 metros, ¿no? Entonces, de aquí ya puedo sacar lo que es el valor de la tangente. La tangente va a ser tangente alfa es opuesto, que es 2,4, sobre el adyacente, que es 0,7. Ya, entonces de aquí resolviendo, esto queda 24
séptimos, 24 séptimos. Esa es la tangente de alfa. Entonces ya puedo reemplazar acá la tangente de alfa, que es 24 séptimos, y resolver. Saco séptima, séptima aquí, 20. 20 por 24, 480. Entonces, ese sería el costo de la escalera de acuerdo al ejercicio. Muy bien, todo claro ahí. Vamos al siguiente problema. Bueno, acá la 2. Dice, una rampa de acceso a un hospital mide 2,4 metros de largo. Eso quiere decir que el largo es de 2,4 metros. Y está inclinada a un ángulo teta, ¿no? Esta es la rampa, o esta es la rampa, y tiene una inclinación, dice, de un ángulo teta respecto al suelo. Ya, entonces luego dice, eh, si tangente de teta es 5/12, y entonces esa tangente de teta lo voy a trabajar en este triángulo de acá. Entonces yo voy a decir que aquí sea 5 veces K y este debe de ser 12 veces K, ya que la tangente se obtiene como opuesto sobre eso. Entonces aquí aprovecho y ya pues entonces Pitágoras para 5 y 12 me va a resultar 3. Ahora, luego me dice que el ancho de la rampa, ¿no? El ancho de la rampa es, dice, de 1,5 metros. El ancho de la rampa. Calcule el área de la parte superior de la rampa. Entonces tenemos el área de la parte superior. Eso se refiere a esta cara. Ya, pero esta cara de acá resulta ser un rectángulo. Esto es un rectángulo. ¿Ya? Ya está. Entonces, como ya tengo el ancho, me falta este de aquí, que es 13 veces K. Es lo único que nos faltaría. Entonces de aquí ya sabemos que 12,K, no, perdón, 12K es igual a 2,4 metros. Es lo que vamos a igualar acá. 12K igual a 2,4 metros. Paso a dividir 12 y me queda que K es 0,2 metros, ¿no? Bien, entonces, si K es 0,2 metros, ya yo reemplazo aquí. Ya tendría, en este caso es 2,6 metros. Entonces, hay el área que sería 1,5 metros por 2,6 metros, ¿no? El área es 2,6 metros por 1,5 metros. Y hacemos aquí lo que es el producto. Que esto me va a quedar 3,9 metros cuadrados. Entonces, la respuesta sería la
Vamos a revisar la 3. Muy bien, aquí en la 3 nos dice que dos personas que tienen la misma altura de 180 centímetros, o que es lo mismo 1,8 metros, observan en un instante a un cóndor volar por el cielo, tal como se representa en la figura. Si la distancia que separa a dichas personas es de 12 metros, bueno, pues entonces aquí nosotros tenemos que desde aquí hacia acá, estos 12 metros. Calcule la altura a la que vuela dicha ave. Entonces lo que tenemos que hacer evidentemente es que desde aquí bajar la vertical. Entonces como este es un horizontal, ahí forma 90 y aquí también 90. La altura de la persona ya la conocemos, que es 180 centímetros, pero en metros es 1,8 metros, ¿no? Vamos a ver aquí y ahí está. Esto puede colocarlo por acá. 1,8 metros. Eso quiere decir que lo único que me falta hallar sería desde aquí hacia acá para conocer a qué altura está volando el cóndor. Bueno, entonces acá le asignamos la variable h metros. Bien. Bueno, ¿y qué hago acá? Como veo que aquí en este triángulo de acá tengo el ángulo de 46, ¿no? Voy a utilizar resolución de triángulos rectángulos para hallar desde aquí hacia acá lo que quiero sobre lo que tengo. Entonces esto va a ser h o tangente de 46 grados de metro. Así. Y ya con el ángulo de 44, este de aquí es el cateto opuesto y todo esto es el cateto adyacente. Y ahí lo podemos ya trabajar. Bueno, ¿qué es lo que está señalado acá? Entonces tomo la tangente de 44 para relacionar los catetos. Y la tangente es opuesto, que es h, sobre el adyacente, que es todo esto, que es h cotangente de 46 más 2. Ahora, acá hay un detalle. Como se quiere trabajar con el mismo ángulo, en este caso, que es 44, de acuerdo como están las alternativas, hacemos lo siguiente. Yo tengo acá h sobre 12 más h, y cotangente de 46 lo cambio por su corrazón, que es tangente de 44. Ya está. Entonces ahora sí todo va a quedar respecto a 44. Esto lo paso a multiplicar. Entonces acá tengo 12 tangente de 44 y h tangente de 44 con tangente de 44 me da h tangente cuadrado de 44 igual al h. Luego acá tengo 12 tangente de 44 y este lo paso a restar. Este va a pasar a restar para poder agrupar h. Cuando lo paso a restar, factorizo h. Acá me quedaría 1 menos tangente cuadrado de 44. Y ya finalmente este lo paso a dividir. Entonces h va a ser igual a 12 tangente de 44 sobre 1 menos tangente cuadrado de 44. Y eso me da el h. Pero la altura a la que vuela le tengo que sumar 1,8. Y esto queda en metros. Entonces aquí lo especificamos. La altura a la que vuela el cóndor sería esto más el 1,8. De acuerdo a las alternativas, sería la C.
Muy bien, sigamos, siguiente. Vamos ahora con la 4, que dice lo siguiente. En la figura se representa una lámina ABOC conformada por un sector circular COB, cuyo radio me dice que es 1 metro. Si el lado AB mide 6 veces el radio, el lado de acá es 6 veces el radio, o sea, mide 6 prácticamente, porque este es 1 metro, entonces este es 6 metros. Y el costo de la lámina es C soles, donde C es igual a esta expresión. Hay el costo de la lámina. Bueno, entonces aquí en el costo, lo que nosotros nos fijamos es que aparece seno de alfa, cotangente teta y cotangente de alfa. Ya, entonces, ¿qué necesito yo? Para ello, voy a trazar CB. ¿Por qué trazo CB? Porque veo acá un triángulo isósceles, es el que está aquí. Entonces, obviamente que ya cuando trace yo la altura, que es este de acá, ya esto es bisectriz, ¿no? Del ángulo. Entonces acá va a ser alfa y esto también va a ser alfa. Ahora, este y este son iguales, ¿no? Porque ya esto es mediatriz también. Ya, entonces como acá es 90, acá es alfa, este es 90 menos alfa y este de aquí sería alfa. Y ahora, desde C bajaría yo la perpendicular. ¿Con qué fin? De formar un triángulo rectángulo para teta. Ya, pues entonces, con los datos que tenemos, esto es 1 metro, esto también 1 metro, y todo esto es 6 metros, vamos a usar resolución de triángulos rectángulos para hallar a B e igualarlo a C. Partiendo de aquí, llegamos acá. El procedimiento no es complicado. Mira, esto es lo que ya te indiqué acá. Entonces, en el triángulo de aquí, como ya sabemos que esto es 1 metro, sería, pues, ¿no? Lo que quiero, vamos a suponer que esto todavía no lo tengo, ¿no? Esto no lo tengo, no lo tengo. Entonces sería lo que quiero sobre lo que tengo, que es 1, es el seno, que es opuesto sobre hipotenusa. Entonces esto quedaría 1 por seno. Ahí está. Y como el de acá es lo mismo, 1 por seno. Ya está. Entonces todo esto es 2 senos. Ahora, voy a usar esta hipotenusa que ya encontré para poder hallar estos de acá, ¿no? Entonces sería lo que quiero sobre lo que tengo. Ya, entonces eso es coseno. Entonces quiere decir que 2 senos multiplican con coseno. ¿Ya? Entonces esto es lo que quedaría acá. Análogo acá. Quiero hallar el de acá. Entonces lo que quiero sobre lo que tengo, eso sería seno. Entonces quiere decir que la hipotenusa es 2 senos y esto multiplicado por seno. Ah, haciendo el producto, esto me queda 2 senos cuadrados. Y esto sería el de acá. ¿Y eso para qué nos sirve? Ahora aquí, usando este cateto, con el ángulo teta, voy a hallar el de acá. Sería lo que quiero sobre lo que tengo es cotangente adyacente sobre. Entonces esto quedaría 2 seno cuadrado de alfa por cotangente. Y esto es lo que es. Entonces, como he expresado el AB como suma de estos dos, y esto por dato debe ser 6. Entonces esto lo escribo yo acá. La suma de 2 seno cuadrado de alfa por cotangente teta más 2 seno de alfa por coseno de alfa es igual a 6. ¿Ya está? Ahora, lo que pretendemos acá para darle forma a lo que dice, yo quiero factorizar el seno cuadrado, pero no solo el seno cuadrado, sino también el 2, porque ambos tienen 2. Entonces aquí hacemos un artificio para que me aparezca seno cuadrado. Multiplico por seno, me quedaría seno cuadrado, y si he multiplicado por seno a este, debo de dividir entre seno para que no se altere, que es lo que está acá. Ya, entonces ahora sí, ya tenemos este de acá para factorizar. Entonces
Entonces acá factorizo 2 seno cuadrado. Acá me queda cotangente de teta más, y acá queda coseno sobre seno, que es cotangente, pero de alfa, igual c. Muy bien, entonces como yo quiero 100 seno cuadrado por esto, lo que me falta es que acá aparezca 100. Lo multiplico por 50. 50 por 2 y acá me queda 100. Acá también 50 por 6, 300. Entonces quiere decir que C vale 300. Por lo tanto sería 300 soles, ¿no? Entonces ese sería el costo de la lámina que me están dando en este ejercicio. La respuesta sería la C. Vamos con el siguiente. La número 5 ya lo hemos explicado, fue por donde empezamos. Ahora vamos a la 6. Bueno, acá en la 6 nos dice, en la figura se representa una ventana de forma de trapecio rectángulo, donde la altura me indica de que es 1 metro. Este es 1 metro. Y las bases, que es la base menor BC y la base mayor AD, miden estas expresiones, que es lo que vemos acá. 2 tangente de teta más cotangente de teta menos 1 en metros. Y el otro es suma, ¿no? 2 tangente de teta más cotangente de teta más 1 metro. Y me dice que donde teta es mayor que 0 menor que pi cuartos, calcule el menor valor entero que puede tomar el área de la ventana. Bueno, si nosotros decimos que el área de la ventana es a metros cuadrados, ya pues entonces el A numéricamente sería la suma de las bases, esto más esto, sobre 2 por la altura que es 1. Y entonces, esto es mentalmente, pues, si yo sumo este con este, se va el 1 y me quedaría 4 veces tangente más cotangente sobre 2 por 1. Saco mitad, mitad, acá me queda 2. Esto sería el área. Quedaría 2 tangente más cotangente. ¿Qué es lo que vamos a escribir acá? Si sea metros cuadrados el área frontal de la ventana, entonces el A es 2 por tangente más cotangente. ¿Qué es lo que ya? Vamos, que es simplemente hallar el área de un trapecio rectángulo. Bueno, aquí jóvenes, para que se entienda mejor, vamos a hacer uso de una identidad que se va a ver más adelante, ¿ya? Pero no es complicada esa identidad, es fácil. Siempre que tengas la cotangente de un ángulo más la tangente del mismo ángulo, que en este caso es teta, eso se puede expresar, y es una identidad, de como 2 veces la cosecante del doble del ángulo, que sería 2 teta. Esa suma de tangente más cotangente es 2 veces la cosecante del doble del ángulo con el que se está trabajando, que en este caso es teta, el doble de teta. Ahora, todo eso también está multiplicado por 2. Fíjense que está acá. Entonces, 2 por 2, 4 cosecante de 2. Entonces, yo quiero analizar cómo varía esta expresión que es el área para poder elegir cuál sería el menor valor entero que puede tomar. Ya, entonces, para eso debo de ver cómo varía su argumento aquí, que es 2 teta. Entonces, como teta es mayor que 0, menor que pi cuartos, yo voy a multiplicar acá por 2. 2 por 0, 0,
2 veces teta y 2 por pi cuarto, se queda pi medio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que 2 teta es un ángulo agudo, porque está entre 0 y pi medio, ¿no? Entonces, eso se ha visto en la parte de la teoría de esta semana, que cuando el ángulo es agudo, la cosecante de dicho ángulo, o sea, cosecante de 2 teta, va a ser mayor estricto que 1. Desde que estamos escribiendo acá. Mayor estricto que 1. Ya, entonces ya sabemos que la cosecante de 2 teta es mayor estricto que 1 porque el ángulo es agudo. Pero el área es 4 veces esta cosecante. Entonces multiplico por 4. Entonces 4 cosecante de 2 teta va a ser mayor que 4. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, si el área es mayor que 4, eso significa que la menor área entera debe ser 5, pues, porque no, es el menor entero mayor que 4, ese sería 5. Entonces, en este caso va a ser 5 metros cuadrados, ¿no? Esa es la menor área, en este caso. Entonces, la respuesta va a ser aquí la C, ¿no? La C. Y veamos ahora la 7, que es la que nos queda pendiente, que nos dice, con ayuda de los datos de la figura mostrada, si E es igual a esta expresión, calcula el valor de 2C al cuadrado más 1 y todo al cubo. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Bueno, tengo todo esto que es 6 y este de aquí hacia acá es 3 metros. La idea acá es usar resolución de triángulos, rectángulos para llegar a una igualdad. Entonces, pero vamos fijándonos en lo que tenemos en la expresión para ir buscando esto en el gráfico. Por ejemplo, acá dice 6 veces seno de alfa más beta. Entonces, si yo me doy cuenta, acá yo veo que hace 6 y acá el ángulo recto es 90. Entonces, desde aquí hacia acá, nosotros sabemos algo. Si yo utilizo resolución de triángulos para todo este ángulo es alfa más beta. Entonces sería lo que quiero sobre lo que tengo, me va a dar el seno. Entonces, todo esto de acá sería 6 veces seno de alfa más beta en metros. Eso es lo que tengo. Allá. Pero acá dice esto menos 3 seno de alfa. Entonces, también observo la gráfica y veo que en este triángulo de aquí, veo que mi hipotenusa es 3 y el ángulo acá es alfa. Entonces, si vuelvo a usar resolución, sería lo que quiero sobre lo que tengo también es seno. Entonces, este pedacito de aquí sería 3 seno de alfa metros. Por consiguiente, eso quiere decir que desde aquí hacia acá es la diferencia de estos dos, que es lo que está acá en el numerador, ¿no? Entonces yo tomaría la diferencia 6 veces seno de alfa más beta, menos 3 veces el seno del alfa. Cerramos, metro, ¿no? Ya, entonces, esto, este lado es lo que está acá en el numerador, pero está acá al cuadrado, dice. Pero y si yo me enfoco bien, esto es un triángulo rectángulo. Entonces, este es como si fuera la hipotenusa al cuadrado. A ver, hay que ver cómo son los catetos. Entonces, a ver, veamos acá, miren.
Si este es beta y este es 3 y acá es 90, puedo hallar este cateto. Lo que quiero sobre lo que tengo es seno. Entonces el de acá me quedaría 3 seno de beta metros. Y este 3 seno de beta aparece acá en el numerador, en el denominador, perdón. Ahora, ¿qué me falta? Me falta el de acá de C. ¿Y eso cómo lo voy a hallar? Voy a conseguir desde A hacia D con el lado 3 y el ángulo beta. Lo que quiero sobre lo que tengo es coseno. Entonces esto sería 3 coseno de beta metros, ¿no? Ya, entonces el de acá es la diferencia de estos dos. Entonces esto escribo yo aquí, que va a ser 6 veces, perdón, 6 nomás, que es 6 menos el 3 coseno de beta metros. Entonces yo acá le voy a aplicar Pitágoras. Entonces por Pitágoras se tiene esto, ¿no? Esto todo lo que te he explicado, lo que está señalado acá. Aplicamos Pitágoras, dice, la hipotenusa al cuadrado es igual este al cuadrado más este otro al cuadrado. Entonces resulta que lo que está acá en el numerador y el denominador son iguales. Entonces si son iguales, esto vale 1. Por eso tenemos que es 1. Ya solo es cuestión de reemplazar. 2 por 1 es 2, al cuadrado 4, más 1 5, al cubo 125. Entonces la respuesta sería la... Muy bien, jóvenes, ahí hemos terminado de resolver todos los ejercicios propuestos.
Bueno, acá en el ejercicio uno nos dice, una escalera está apoyada contra una pared formando un ángulo alfa con el suelo. Bueno, acá hacemos la representación gráfica para poder entender esto. Inicialmente la escalera está aquí, en esta posición, en lo que estamos señalando. Entonces me dice que forma con el suelo un ángulo alto, que es el que está señalado acá. De repente un movimiento sísmico hace que la base de la escalera, que inicialmente estaba a 0,7 metros, que es lo que está aquí, la distancia hacia la pared es de 0,7 metros de la base, esta base comienza a resbalar a causa del movimiento sísmico y se aleja 1,7 metros más, y formando un ángulo beta con el suelo. Eso quiere decir que esto se va hacia allá, resbalándose hasta que más o menos se ubicaría por aquí la base. Entonces la escalera ya quedaría inclinada de esta forma, bueno, porque la longitud de la escalera no está variando. Así. Y lo que sabemos es que se ha resbalado 1,7 metros. Ahí está. Entonces esta escalera, ¿no?, con la con el suelo ahora está formando un ángulo beta, que es el que está acá. Ahora, como por dato alfa y beta son complementarios, entonces como acá es alfa, esto era alfa y acá es 90, aquí es beta. Y como aquí es beta y aquí es 90, acá sería alfa. Ya completamos los ángulos. Nos dan que el costo de la escalera es 140 tangente de alfa soles. Calcule dicho curso. Entonces yo necesito la tangente de alfa. Entonces para sacar la tangente de alfa necesito los dos catetos del triángulo rectángulo y eso lo saco haciendo congruencia. Por acá, alfa, escalera, beta, alfa, escalera, beta. Entonces los dos triángulos rectángulos son congruentes. Por la congruencia de triángulos, este y este son lo mismo. Entonces, como este es 0,7, este de acá también sería 0,7 metros. Ahí, ¿no? Entonces ya de este triángulo de aquí, de todo este triángulo de acá, ya puedo sacar la tangente de alfa. Entonces la tangente de alfa es el opuesto, que es 2,4, sobre el adyacente, que es 0,7. Lo que me va a llevar a que sea 24,7. Entonces, como el costo es 140 tangente de alfa, entonces la tangente lo reemplazo como 24 séptimos, pues para hallar el costo. Entonces de acá saco séptima 1, séptima acá me queda 20. 20 por 24, 480. La respuesta sería la alternativa A.
A ver, aquí en la número 3 nos dice que en la figura se muestra la vista aérea de un partido de fútbol donde Thiago partió el balón ubicado en el punto T con una velocidad de 12,5 metros por segundo, haciendo que el balón se mueva en forma rectilínea a ras del suelo, justamente hacia el arco AB, que es defendido por un portero que está ubicado en el punto P y cuyo alcance del portero va a ser de 3 metros. Si el balón viaja en un segundo hacia AB, o sea, el tiempo que le va a tomar llegar hacia AB es de un segundo, y además la tangente hace 7 sobre 24, determine si fue gol y a qué distancia del portero se ejecutó el tiro. Entonces, lo que nosotros sabemos aquí es que desde aquí va a patear, es el punto T, y aquí está ubicado el portero en P. No sabemos si va justamente a caer por aquí o más hacia allá para poder saber si es o no es gol. Entonces lo que hacemos simplemente prolongamos y vamos a suponer que llegó hasta aquí. No sabemos si este punto está acá o está por acá, pero vamos a descubrirlo, de eso se trata. Ahora, el tiempo acá, 0, y el tiempo aquí es 1, ¿no? Porque le ha tomado un segundo. Entonces, pero como va con esta rapidez de 12,5 metros por segundo, en un segundo ha recorrido 12,5 metros. Esto es lo que ya sabes. Como acá está el ángulo alfa, utilizo resolución de triángulo. Lo que quiero sobre lo que tengo es seno. 12,5 seno de alfa metro. Lo que quiero sobre lo que tengo es coseno. 12,5 coseno de alfa metro. Bueno, vamos a conseguir estos valores y gracias a que sabemos que tangente de alfa es en este caso 7 sobre 24. Solamente es cuestión de recordar el triángulo, de construir también el triángulo en todo caso, sí. Coloco acá alfa. Entonces, tangentes opuestos sobre adyacentes. Aplico Pitágoras, acá queda 25. Entonces, el seno de alfa sería 7 sobre 25 y esto lo vamos a reemplazar. 12,5 seno de alfa es igual a 12,5 por el seno, que es 7 sobre 25. ¿Ya? Entonces, de aquí saco 25 avos una, 25 avos, acá es 0,5. 7 por 0,5 es 3,5. O sea, este de aquí nos ha quedado que es 3,5 metros. Entonces, como yo sé que desde P hacia B es 3,666, entonces efectivamente cuando lanza, el balón cae por aquí. Ahora, ¿cómo vamos a saber si fue gol o no? Como el arquero solamente tiene un alcance de 3 metros, o sea que el arquero a lo más va a poder llegar hasta aquí, hasta 3 metros, nada más hasta acá. No va a llegar hasta donde está el punto, que está a una distancia de 3,5 metros. Eso significa que sí va a ser gol, ¿no? Sí es gol. Y ahora, luego pregunta, ¿a qué distancia del portero se ejecutó el tiro? Bueno, entonces la distancia está dado por TP. TP es lo que necesito hallar, esa es la distancia que hay desde de donde se ha ejecutado el tiro hacia el portero, donde está. Y esto es 12,5 coseno. Ya pues, esto lo calculo, el coseno es adyacente sobre hipotenusa. O sea, es 24 sobre 25 igual. 25 avos, 25 avos, este es 0,5 por 24 nos da 12. Entonces eso quiere decir que esto de aquí es 12 metros. Entonces sí fue gol y 12 metros, ¿no? Entonces esta es la C.
Ya, ok, vamos a revisarlo un momento. Bueno, a ver, en este ejercicio nos dice que en la figura se muestra un poste telefónico inclinado que forma un ángulo teta con el piso, que es el que está indicado acá. Y a esa hora los rayos del sol tienen una inclinación alfa con respecto a la horizontal, lo que llega a ser en este caso el piso. Y la longitud de la sombra del poste, que es desde aquí hacia acá, obviamente, que es lo que indica, es desde aquí hacia acá. Esta longitud me dice que es 171 pulgadas. Yo voy a escribir solamente 171 y ya está. Halla la longitud del poste, la longitud del poste, sabiendo de que el seno de teta es 15/17 y el seno de alfa es 12/13. Bueno, entonces acá la idea va a ser en este caso que yo desde aquí, desde desde el extremo del superior del poste, baje lo que es la perpendicular, ¿no? Acá, 90, formando un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y vamos a comenzar a hacer dicha relación. Bueno, entonces, a ver, como acá el seno de alfa es 12/13, entonces yo voy a expresarlo esto con respecto a una constante, ¿no? Con respecto a una constante. Entonces aquí lo voy a colocar eh, como 60 veces K. 60 veces K. ¿Está bien? Entonces 60 veces K, o sea, como el seno es 12/13, a lo mejor lo escribo acá para que se entienda mejor. De repente muy directo, no queda claro. Ya. Esto es 12/13. 12/13 yo lo puedo expresar como 60 multiplicando por 5 y acá multiplico por 5, 75. No, 65. 65. A ver, 65. Ya está. Entonces quiere decir que el seno está en la relación, ¿no? Es 60/65 y el seno es opuesto sobre hipotenusa. Entonces en este caso es 70 acá y este sería 65 veces K. Voy a aplicar Pitágoras, ya esto de acá luego lo escribimos. Aplico Pitágoras para poder hallar desde aquí hasta aquí. Ya, pero vemos acá, esto está en la relación de 12/13 y este tendría que ser 5, ¿no? Ya que este 65K, yo lo escribo como 13 por 5K. Este 60 lo escribo como 12 por 5K.
O sea que esta es la constante, el 5K. Entonces aquí debe de ser 5 por la constante, que es 5K, lo que me lleva a que sea 25 veces K. Ahora, va a ser lo mismo acá. Miren, yo quiero aquí eh, expresar desde aquí hacia acá en términos de K, porque la suma de todo esto, de aquí hacia acá, de acuerdo a los datos, es de 171 pulgadas. Entonces, si esto lo expreso en términos de K, yo ya voy a tener valor de K y ya luego para ver allá el de K. Y entonces, mira, veamos esto acá. Mira, el seno de teta de acá es 15 sobre 17. Entonces, este 60K yo lo voy a expresar como 15 por 4K. Entonces, la hipotenusa debe de ser 17 por 4K, porque el seno es opuesto sobre hipotenusa para que te resulte 15 sobre 17, ¿no? Ya, pues entonces esto te quedaría multiplicando, te queda ahí 68 veces K, ¿no? Ahora, si yo aplico Pitágoras, como esto es 15 por la constante, 17 por la constante, por Pitágoras esto te debe de quedar 8 por la constante. Y 8 por la constante te da 32 veces K. Entonces, esto de aquí sería 32K y esto es 25K. Voy a sumar. Entonces, escribo acá. 32K más 25 veces K me debe dar 171, ¿no? Entonces, de aquí yo voy a sumar y esto me va a dar 57 veces K igual a 171. ¿Ya? ¿De dónde? Despejo el valor de K, paso a dividir, pues, y esto me queda 3, ¿no? 3. Entonces ya tengo K. Si ya tengo K, que en este caso es 3, ya tengo la longitud del poste. La longitud del poste quedó como 68K. Por lo tanto, dicha longitud va a ser igual entonces a 68 por 3. Y yo multiplico esto, me va a quedar 3 por 8 es 24, 2, 18, y 2 es 20, 204. Aquí hay que recordar que hay triángulos ya conocidos en la que relación, ¿no? Es así, ¿no? 15, o sea, 15 por una constante, 8 por una constante y este es 17 por una constante. Ya son conocidos los triángulos que están en esa relación, ¿no? Entonces, como este era 15 por la constante y este es 17 por la constante, acá debe ser 8 por la constante. El otro triángulo también conocido de que hemos usado, ¿no? El otro triángulo conocido es el que está en la relación así, ¿no? 13 por la constante, 12 por la constante y 5 por la constante, que fue lo que usamos acá, ¿no? 13 por la constante, 12 por la constante, que es 5, y acá debe ser 5 por la constante. Son triángulos conocidos, que es lo que hay que debemos recordar. Y bueno, a ver, veamos. Y de acuerdo a las alternativas es la C, pues, ¿no? Lo que nos quedó, 204 pulgadas, ¿no? Ya.
Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Podría hacer la pregunta número 8 de las preguntas de clase, por favor? Ya, ok. A ver, veamos aquí. La 8. Jóvenes, aquí en la 8, como es evidente, aunque no se ha señalado, se debe de ver que este ABCD es un cuadrado, ¿no? Se debe de asumir ahí que debe ser un cuadrado. Bueno, acá nos dicen que en la figura se representa el diseño de una ventana tipo vitral, dice, donde AB es 1 metro. En este caso señala que el BM y el NC son lo mismo, en longitud se refiere, ¿no? Y el MN dice que es 20 centímetros. Entonces, como están trabajando acá en centímetros, el lado del cuadrado que es 1 metro, lo colocamos como 100 centímetros. 100 centímetros y aquí también 100 centímetros, ¿no? Ya, calcula el costo de dicha ventana sabiendo que ese costo es 1000 cotangente de alfa. Yo necesito la cotangente del ángulo alfa. Ya. Bueno, entonces como aquí tengo que es el ángulo alfa, voy a trazar desde ahí la perpendicular para construir triángulo rectángulo. Ahora, hay que entender rápidamente que este triángulo AD y este punto de aquí, que bueno, no debe ser P, ¿no? ADP, es un triángulo isósceles, ¿no? Es un triángulo isósceles, ya que este es un cuadrado, te das cuenta, pues, ¿no? Y esta parte son iguales, es isósceles, ¿ya? Entonces, como vamos a bajar la perpendicular desde ahí, entonces, y al ser isósceles, acá sería el ángulo alfa medio, y acá también va a ser alfa medio, ¿ya? Cae hacia acá, y este sería punto medio, y acá también va a ser punto medio. Por lo tanto, 10 centímetros, 10 centímetros, y acá 50, 50. Ahora, a este pedacito de altura de aquí, que yo aún no lo conozco, lo vamos a llamar H, que es lo que está indicado acá, H, ¿ya? Entonces voy a utilizar aquí, puedes usar semejanza de triángulos o usar la razón trigonométrica de alfa medio. Entonces yo tomo tangente de alfa medio. Tangente de alfa medio lo hallo en el triángulo pequeño de acá. Su cateto opuesto es 10 y el adyacente es h. Entonces sería 10 sobre h. Pero también la tangente de alfa medio lo puedo hallar en el triángulo rectángulo grande, este. Y entonces el opuesto es 50, aquí está 50, y el adyacente es todo esto de aquí. Y ya sabes que de acá hacia acá es el lado del cuadrado 100, o sea que todo esto sería h más 100. Y de esa igualdad resolvemos. Saco décima aquí, 1, décima acá queda 5. Entonces multiplico esto por 1, queda h más 100, y este h por 5, 5h. De aquí al ojo, este pasa a restar 4h, y 4 pasa a dividir a 100 y queda que h es 25. Entonces, como h es 25, ya tendría la tangente de alfa medio, que va a ser 2 quintos, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a reemplazarlo, pues, ¿no? En lo que habíamos encontrado. Tangente de alfa medio va a ser igual, teníamos que es 10 sobre h, y el h ya lo hallé, que es 25. Saco quinta 2, quinta 5, o sea, es 2 quintos. ¿Qué es lo que hago? Entonces, como alfa medio es agudo, voy a construir el triángulo. Y ese triángulo es este de acá. Estos son los vértices. Aquí está. Este es el ángulo alfa medio. Ahí está. Ya, entonces, en clase te habrán mostrado que teniendo un ángulo se construye el ángulo mitad. O sea, este de aquí todavía no está. Pero si haces el proceso inverso, puedes, teniendo el ángulo mitad, construir el ángulo doble, o sea, el ángulo alfa. Entonces, para ello, internamente desde aquí, vamos a trazar esta línea, esta seviana hasta aquí, pero con la siguiente propiedad, de que esto y este tengan la misma longitud.
Misma longitud. Aquí está. Entonces, este triángulo de aquí celeste, de acá, sería isósceles. Isósceles. A esto de longitud lo estamos llamando x unidades, x unidades. Entonces, al ser isósceles, y además la suma de estos ángulos te debe dar el de acá. Entonces, como este es isósceles, como acá es alfa medio, acá es alfa medio, y la suma de estos dos te da esto. Entonces, alfa medio más alfa medio, alfa. Ya construí el triángulo con ángulo agudo alfa para poder hallar la cotangente. Entonces, de acá, este es x, este hemos llamado x. Pero recuerda que el triángulo está construido como que la tangente es 2/5, por lo tanto a esto le hemos llamado 2 unidades y todo esto de aquí sería 5 unidades, ¿no? Lo hemos construido de esa forma el triángulo, porque la tangente, repito, de alfa medios es 2/5. ¿No? Como acá lo hemos llamado x y este es x, de acuerdo a la construcción, entonces de aquí este cateto de acá es 5 menos x. ¿Ya? Entonces en el triángulo de aquí yo voy a aplicar Pitágoras para hallar x. Y esto es lo que aplicamos acá, ¿ves? X al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 5 menos x al cuadrado. Y eso lo resolvemos. Eso lo vamos a resolver. Entonces yo tengo acá x al cuadrado igual. 2 al cuadrado es 4. Binomio al cuadrado sería 25 menos 2 veces el primero por el segundo y más el segundo al cuadrado, x cuadrado. ¿De dónde el x al cuadrado acá se va? Entonces este menos 10x pasa al primer miembro como 10x y esto es igual a 29. 10 pasa a dividir y te queda que x es 2,9. ¿Y a eso de qué me sirve? Bueno, como el x es 2,9, reemplazaría aquí 5 menos 2,9 me va a dar 2,1. Entonces ya acá en el triángulo puedo sacar la cotangente. Y la cotangente de alfa va a ser 2,1 sobre 5. No, perdón, 2,1 sobre 2, ¿no? 2,1 sobre 2. Adyacente, que es 2,1 y el opuesto, que es 2. Lo que te daría 21 sobre 20. Esa es la cotangente de alfa, 21 sobre 20. Ya, entonces reemplazamos acá, multiplico por 1000 y eso ya te lleva a que te va a dar 1050 soles. Y ese sería el costo de hacer. Gracias, profesor. Ya, muy bien.
Profesor, ¿podría ser las 5 de propuestos, por favor? Mm, Creo que alguien ha activado su cámara. Doris, has activado tu cámara. ¿Qué número me dijiste? Las 5, ¿no? Sí, las 5, por favor, profesor. Mm. Oye, bueno, acá en las 5 nos dice que Carlos fue al mercado con 200 soles a comprar leche, frutas, pollo y verduras y se ha gastado 20 por E más 2 al cuadrado sol. Y E es igual a esta expresión donde todos los ángulos de la expresión son agudos, o sea, todos los que están acá dentro de los paréntesis. ¿Cuánto dinero le queda a Carlos luego dichas compras? Aquí solamente hay que notar que los ángulos que aparecen acá son complementarios, 2 a 2. Por ejemplo, acá, este 41 grados más alfa con el 49 grados menos alfa son complementarios, ¿no? Verificamos, tú haces la suma y efectivamente te da 90. Entonces, como acá me aparece secante de 41 grados más alfa, su corrazón de la secante es la cosecante y ya sería su complemento, que es 49 menos alfa. Entonces, esto quiere decir que estos son iguales. Entonces, al ser iguales, este y este se simplifica. Lo mismo va a suceder con los otros. Solamente es cuestión de darse quién con quién. 5 pi sobre 18 menos alfa es complementario con 2 pi novenos más alfa. Yo sumo estos dos, se va alfa, 5 pi sobre 18 más 2 pi novenos me da pi medio. Sumando, esto te va a dar 9 pi sobre 18, que es pi medio. Ya está. Entonces, como acá aparece seno de esto va a ser igual a su corrazón coseno y de su complemento. Entonces, seno y coseno de estos ángulos son lo mismo. ¿Qué es lo que aparece aquí? Se simplifica. Y ya finalmente estos dos de acá también son complementarios. Lo puedes corroborar. 5 pi sobre 26 menos alfa con 4 pi sobre 13 más alfa. Igual a pi medio. Son complementarios. Entonces quiere decir que la cotangente de este ángulo, que es lo que aparece acá, es igual a su corrazón tangente del complemento. Entonces, como son iguales, también se simplifican. O sea que al final el E queda 1. Todo se ha simplificado. Queda 1. Entonces, como es 1, ya sabemos cuánto gastó. 1 más 2, 3 al cuadrado, 9 por 20, 180. Ha gastado 180 soles. ¿Ya? Entonces, como fue al mercado con 200, 200 menos 180 te va a dar 20. Entonces, la respuesta es la B. 20. Profesor, ¿podría ser la número 7 también, por favor? Ya, ok. Muy bien. Bueno, acá, de acuerdo a la expresión que nos piden calcular, ya, debemos en la gráfica usar resolución de triángulos rectángulos para poder calcular lo que nos piden aquí. Entonces esto va aquí, ¿no? Mira, como todo este ángulo de aquí es alfa más beta, y acá aparece 6 senos de alfa más beta, voy a usar resolución utilizando la hipotenusa, el ángulo, para hallar este cateto, que sería lo que quiero sobre lo que tengo
me da seno. Entonces, este de acá debe de ser 6 veces seno de alfa más beta. ¿Está bien? Por resolución. Ahora, en este triángulo rectángulo de aquí pequeño, voy a usar lo mismo resolución con el ángulo alfa. Lo que quiere, lo que quiero sobre lo que tengo me da seno. Entonces este me va a quedar 3 seno de alfa beta. Lo que quiere decir es que este de acá sería la diferencia. Va a ser 6 veces seno de alfa más beta menos 3 veces el seno de alfa. Y esto queda en metros. Ahora, cuando se aplica resolución en este triángulo de aquí, voy a hallar este cateto y este cateto. El de acá sería lo que quiero sobre lo que tengo, que es 3, y me queda seno. Entonces sería 3 seno de beta. Lo mismo acá, lo que quiero sobre lo que tengo, que es 3, este sería 3 coseno de beta. Entonces, acá este cateto es 3 seno de beta y este es 3 coseno de beta. Pero como todo esto es 6, entonces el de acá es la diferencia, pues. Es 6 menos 3 coseno de beta metros. Entonces, finalmente en el triángulo de acá es donde voy a aplicar Pitágoras. Por Pitágoras me dice que este hipotenusa al cuadrado es igual a este cateto al cuadrado más este otro cateto al cuadrado. Como podrás darte cuenta, esto de aquí es lo que está acá en el denominador. Y esto que está acá es lo que está en el numerador. Entonces, como son iguales, quiere decir que E vale 1. Ese es el valor de 1. Y ya reemplazando aquí, eso nos va a quedar 2 por 1, 2 al cuadrado, 4 más 1, 5 al cubo, 125. Y la respuesta en este caso debe de ser la 125. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Y ahora vemos las 6 de clases, dicen, ¿no? Bueno, acá nos dice, en la figura se representa el lanzamiento de una pelota de básquet que realizó Thiago Luca en uno de sus entrenamientos. En ese tiro la pelota es lanzada con una velocidad de 12 metros por segundo, eh, con un ángulo de inclinación de alfa respecto al horizontal. Esto está en la gráfica. Viajando, dice, en 1,2 segundos desde el punto P hacia el punto Q, que es el centro del área de la canasta. Además, la distancia horizontal entre los puntos P y Q es de 11,52 metros. Si la altura del niño es esta expresión, ¿cuánto es mi? Bueno, yo lo que necesito es el seno de alfa. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para representar esa distancia horizontal, yo desde P voy a bajar la vertical. Y desde aquí trazo la horizontal. Entonces acá se forma un ángulo de 90. Entonces, esta distancia horizontal es la que estamos señalando acá, que es 11,52 metros. Ya está. Ahora, este de aquí, ¿no? Me dice que su rapidez en realidad es ya 12,12 metros por segundo, ¿no? Que es lo que vemos acá. Es 12 metros por segundo. Ya, entonces, esta rapidez, ya sabes tú, eso lo haces en física, tiene una componente horizontal y vertical. A nosotros nos interesa la horizontal, la de aquí, que va a estar dado como 12 por el coseno del ángulo.
metros por segundo. Este movimiento tiene trayectoria parabólica, pues, ¿no? Entonces ya sabes que acá hay un MRU en el horizontal. Entonces, como el tiempo que le ha tomado dice de 1,2 segundos, entonces esto por 1,2 debe darte 11,52, ¿no? Ya que es rapidez por tiempo. Y esto lo vamos a plantear acá. Esto está aquí. 11,52 va a ser igual a 12 coseno de alfa por el tiempo, que es 1,2. Y ahí hay que resolver esto. ¿Ya? Entonces, bueno, que en realidad no es complicado, solo es cuestión de eh, hacer los cálculos. Esto lo expreso como 1152 sobre 100. Igual, dice 12 coseno de alfa y 1,2 es 12 sobre 10. Entonces acá saco décima y saco décima. A ver, este de acá, su suma de cifras es 9. Entonces saco novena, me va a quedar 1. Luego acá sobra 2, 25. Entonces 2, 18, 128. Saqué novena. Ahora de acá saco novena. De acá le saco tercia. Queda 4. Y acá le saco tercia. Queda 4. Entonces ya saqué novena. Luego de aquí, 4 por 4 es 16. 16ava 128. Me queda 8. 8. Entonces queda que coseno de alfa es 8 sobre 10. Sacando mitad sería 4 quintos. Ya, pues si el coseno es 4 quintos, ya todos conocemos el triángulo de 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, si el coseno es 4 quintos, el seno es 3 quintos, ¿no? ¿Y para qué necesitaba el seno? Para poder reemplazar aquí y allá lo que se me pide, la altura del niño. Entonces reemplazo, pues, el seno de alfa como 3 quintos. Entonces esto sería 12 por 3 quintos, menos 6,08. Y esto está en metros. 12 por 3 quintos, esto me da 36, 7,2 o 7,20 menos 6,08. Y esto está en metros. Entonces, haciendo la diferencia, esto me queda 1,12 metros, que es justamente la alternativa, pues, la C. Gracias, profe. Ya, muy bien. Profesor, ¿resolví las 6 de los propuestos? Sí, ya lo habíamos resuelto, pero ya podemos hacerlo eso y ahí finalizamos. Ah, ¿también hice la 4? Sí, hemos hecho todos los propuestos. Ah, ya, ya, ya. ¿Lo resolvemos? ¿Uno de ellos? Ah, si pudiera hacer la 8 de clase mejor. Mm.
Ya, esto de aquí, esto lo explicamos rápidamente antes que no dan el tiempo. Ya bueno, aquí lo que nos piden es el costo de la Profe, ventana, pero no que está compartiendo pantalla. mm, nos piden el costo de la ventana, y en este caso este es un cuadrado, ABCD, es lo que debemos considerar. ¿Ya? Y los datos, aquí rápidamente, es que esto y esto son iguales. Luego, esto es 20 centímetros y el lado del cuadrado es 1 metro, que equivale a 100 centímetros. Entonces, la idea acá es trazar el punto P en lo que es la altura, de esta forma. Esto rápidamente uno se da cuenta de que este es un triángulo isósceles, pues, porque al ser este un cuadrado y todos son iguales, este es un triángulo isósceles. Entonces, como acá está el ángulo alfa, este sería alfa medios, alfa medios. ¿Ya? La idea es encontrar la tangente de alfa medios para luego poder hallar lo que es la cotangente de alfa. Entonces, como acá es punto medio, esto es 10, 10, y este también es punto medio, 50, 50. Tomo la tangente de alfa medio a esta altura de aquí que no se conoce, lo voy a llamar h, que es lo que está escrito acá, h. Entonces, la tangente de alfa medio es opuesto sobre, que es 100 más h, y esto está acá, 50 sobre 100 más h. Pero también lo puedo hallar en el triángulo pequeño, que sería 10 sobre h, 10 sobre h. De aquí resuelves rápidamente, sacas décima 1, décima aquí, te queda 5. Multiplicas en a, h más 100, 5h, y despejas h, que es 25. Entonces ya tendríamos la tangente de alfa medios, que nos va a quedar, que es 10 sobre h, pero el h ya lo conozco, que es 25, que nos va a quedar sacando quinta, queda 2 quintos. Construyo el triángulo para alfa medio, que sería este de acá. Claro, esto no está todavía, ¿no? Así. Entonces, este cateto lo llamo 2 y este cateto va a ser 5. Ya que en este caso la tangente, recuerdas que de alfa medio es opuesto sobre S. Entonces voy a construir el doble del ángulo, y para ello desde aquí trazo esta mediana que cae justamente aquí, pero con la propiedad de que esto y esto tengan la misma longitud, para que esto sea un triángulo isósceles y este ángulo que es alfa medios con este de acá sean iguales. Alfa medios, alfa medios. Ahora la suma de ellos te da el ángulo de acá, que es alfa. Si a esto le he llamado x, esto también es x, y como todo es 5, esto es 5 menos x. Aquí vamos a aplicar Pitágoras. Sería x al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado más 5 menos x al cuadrado. De acá solo es cuestión de resolver esto, porque era x al cuadrado igual a 4, 25 menos 10x más x al cuadrado. Entonces el x al cuadrado se va, paso esto hacia allá y paso a dividir 10, y por lo tanto el x queda 2,9. Entonces, como x es 2,9, eso quiere decir que acá va a ser 2,1. Y ya me sale la cotangente. La cotangente sería 2,1 entre 2, que me lleva a que sea 21 sobre 20, ¿no? Por la coma decimal. Entonces, como ya tengo la cotangente de alfa, ya lo reemplazo aquí por 1000, me estaría llevando que serían 1050 soles, ¿no? Entonces, por eso la respuesta es la C. Gracias, profe. Ya, ok. Muy bien, jóvenes, es todo para la siguiente semana. Hasta luego, profe. Cuídese.